Y así como Samuel lo decía, como él bien lo decía, estamos en una serie que se llama Crecimiento y Expansión. Crecimiento y expansión es el tema de este mes de marzo. La palabra de hoy yo la titulé Más futuro, menos pasado. Y quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, los primeros 3 versículos, que dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y yo no sé si te ha pasado, yo pienso que sí. Nosotros recibimos, alguien nos habla de Dios, de pronto a través de un evangelista, y nos presenta a un Jesús a quien nosotros creemos, aceptamos y recibimos en nuestro corazón, lo reconocemos como Señor y Salvador, ¿verdad? Y empieza una transformación. Queremos conocerlo y como tenemos tanta hambre, tanta sed de Él, a Él le fascina todo eso, le encanta que nosotros lo busquemos, entonces Él se deja conocer. Y a medida que nosotros vamos creciendo, podemos venir a la iglesia, vamos orando, vamos leyendo palabra. De repente un día decimos, como esta persona que un día me invitó a mí, o como esta persona que un día me habló de Dios, o como esa persona habla de Dios, o como esa persona predica, a mí me gustaría también hacerlo, yo quiero servirle también al Señor. Y empezamos a hacerlo. Pero en algún momento empezamos a sentirnos atacados, señalados, juzgados. Y vienen las personas, sobre todo las más cercanas, y empiezan a recordarnos, a señalarnos nuestro pasado. Y cuando estamos intentando hacer las cosas bien y vienen a provocarnos, y de pronto no reaccionamos de la mejor manera, sino como lo hacíamos anteriormente, empiezan a lanzar frases como: ¿y eso que eres cristiano? ¿Qué tal que no fuera una persona de Dios? Y uno se siente herido, uno se siente lastimado. Yo creo que a todos nos ha pasado. Una persona a quien yo quiero muchísimo, una amiga mía, ella vivió esto en su casa principalmente. Toda su familia intentó ser cristiana y sucedió algo. Hubo un error muy grande humano, sí, porque sabemos que Dios no se equivoca, Él es perfecto. Y eso hizo que toda su familia rechazara el cristianismo, pero ella seguía firme, ella seguía presente. Lleva ya varios años. Tomó la decisión de empezar a servir en su iglesia, en la ciudad donde ella vive, súper bien, todo súper lindo. Pero ella me dice: Shani, de repente yo no sé qué pasa, pero mi familia empieza a atacarme, todo es malo, por todo me ponen peros, no les gusta que yo hable con mis pastores, no les gusta que yo salga con los jóvenes. Me parece increíble, me cuenta ella. Me dice: Shani, yo antes llegaba a mi casa tomada, llegaba a mi casa borracha a las 12 de la noche, no me decían nada. Pero ahora que llego por las noches, después de estar con los jóvenes en el servicio de jóvenes de allá de su iglesia, me ponen problema. Y eso trajo mucha duda, mucha pregunta, mucha tristeza, mucho cuestionamiento. ¿Será que tomé la decisión equivocada? ¿Será que debo volver a lo que antes era para que haya paz en mi corazón, paz en mi casa, paz en mi familia? ¿Será que yo me equivoqué con esta decisión radical que yo tomé pensando que estaba haciendo algo que era del agrado de Dios? Y a este tipo de personas, a este grupo específico de personas que se sienten justo así, es a quien el apóstol Pedro le habla en esta carta, Primera de Pedro. A este tipo de personas que se sienten en persecución, duda, desánimo, es a quien él les escribe. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Que entonces esto no es algo nuevo. ¿Qué nos dice a nosotros? Que tú no eres, yo no soy la primera persona que va a ser atacada, sobre todo por su casa, ni tampoco vas a ser la última. Lo vemos en todas las áreas. En mi trabajo tuvimos una jefa y era tosquita, era bien seca a la hora de regañarnos.
Y yo me acuerdo que todos mis compañeros estaban quejando, me pasó esto. Y un día se cansó, nos reunió a todos en su oficina y nos dijo: tus problemas no son especiales. Hoy en día dice: ubícate, levántate, resuelve, no te quejes. ¿Sí? Espiritualmente, no eres la primera persona, no serás la última persona. Y yo pienso que Dios permite que esta carta esté en la Biblia con un propósito, porque quiere que nosotros lo sepamos. La intención de cada pasaje, de cada cita, de cada carta, de cada libro que está en la Biblia es darte a ti y darme a mí, es darnos el ánimo, esa palabra de aliento que necesitamos para esa situación que estamos viviendo el día de hoy, en ese específico día. La palabra de Dios está ahí para que nosotros seamos capacitados, para que podamos ser transformados y podamos empezar a servirles. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la palabra de Dios nos capacita, es porque en algún sentido nosotros estamos, ¿qué? Incapacitados. Amén. ¿Y qué vemos en Primera de Pedro, en este versículo que yo leí, en este pasaje? Vemos a un Pedro, apóstol Pedro, pero un Pedro anciano, que les está diciendo: no se desanimen, por el contrario, tengan ánimo, pues la alegría que viene para ustedes es algo inmenso, es algo inimaginable. No tienen ni idea de la alegría venidera que ustedes les espera si se mantienen firmes. Pero les da también guía, les da instrucción, les da enseñanza. Y Él les dice, delante de los incrédulos, delante de los que no creen en estos momentos en Jesús, en Jesucristo, enséñenles lo que es llevar una vida en santidad. No lo van a hacer solamente con palabras, lo van a hacer con su ejemplo. Y da incluso instrucciones más específicas a grupos más segmentados todavía. Esposas, si ustedes están llevando una vida correcta delante de Dios, pero ustedes están viendo que su esposo no, en pocas palabras Él le dice: no es con cantaleta, Samuel, no es con cantaleta, no es con cantaleta, es a través de su ejemplo. Ellos observarán lo que ustedes hacen y así ellos serán salvos. Pero este apóstol no muestra favoritismo hacia las mujeres. También le dice, así como dice esposas, dice esposos. Sí, es cierto que sus esposas puede que sean más débiles que ustedes. Sin embargo, deben honrarlas. Háblenles con entendimiento. Respétenla. Y al final dice, ¿no se dan cuenta? Su fe está siendo puesta a prueba justo ahora. ¿Y qué tal que si yo te dijera eso? ¿Tú qué me dices si yo te digo eso justo ahora? A través de la situación que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, Dios podría estar poniendo a prueba tu fe. Pero quiero leerles una parte otra vez. Voy a volver a leer ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Y yo resalto esa palabra, alimento nutritivo, alimento espiritual. Hay personas que dicen que hay 4 tipos de alimentos. Yo nada más te vengo a hablar de la palabra de Dios. Amén. Estamos en una iglesia cristiana, soplo de vida. No cualquier iglesia cristiana, una iglesia cristiana que es profética. Y así como las personas que estamos aquí, y tú que me estás viendo a través de YouTube, a mí también me han dado palabra profética. ¿Y qué es eso? Una palabra que viene de parte de Dios, y a través de esa palabra yo también he sido exhortada, consolada y edificada. A través de esa palabra yo también he recibido direccionamiento de lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero quiero ser honesta, muchas veces no la he entendido, no la he comprendido. Muchas veces he dicho, esto es muy difícil, esto se ve imposible. ¿Cómo así que voy a hacer esto? ¿Cómo así que Dios quiere hacer aquello? ¿Cómo así que Él es capaz de hacer esto en mi familia? Yo lo veo humanamente tan difícil. Pero ahí aprendí que
La palabra profética no viene solamente a consolarte. La palabra profética viene a desafiarte. ¿Qué hace un profeta de parte de Dios? Viene y marca el camino que lleva tu nombre. Lo abre, lo marca y te lo muestra. Te dice así, 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 así de parte de Dios. Pero ¿qué sucede? Y que me encanta a mí, que Dios lo hace todo perfecto o imperfecto. Dios todo lo hace perfecto. En Dios no hay casualidades. Y por eso, yo sé que no es casualidad que esa profeta que Dios nos entregó en esta iglesia siempre está al lado de ¿quién? Parada al lado de ¿quién? De un maestro. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Está esta profeta que me daba palabras y que de pronto te lo digo porque tú puedes que te sientas identificada, que no entiendes, que no comprendes, que no sabes cómo lo va a hacer, pero está precisamente aquí, justo aquí la veo cada domingo, parada al lado de un maestro que a través de sus enseñanzas, a través de sus prédicas, me ha explicado qué significa esa palabra profética. Y no solamente explicarme qué significa, no solamente he logrado entender qué significa la palabra, me ha enseñado cómo activarla en mi vida. Amén. Para la gloria de Dios, porque yo he escuchado personas que dicen, es que esa palabra que a mí me dieron no se ha cumplido. Pasaron años, lo que me dijeron en esa iglesia y definitivamente no se cumplió. Para la gloria de Dios, Él está de testigo, yo no hago parte de ese grupo. Porque he aprendido a través de cada enseñanza, de cada predicación, he aprendido a cómo activarlo en mi vida. Yo amo a Dios, yo le creo a Dios. Pero vengo a recordarte, es importante escuchar, declarar y actuar en fe. ¿Qué busca un predicador? A través de la prédica, lo que debe suceder siempre es que aquella persona que está escuchando ese mensaje se acerque a Jesús. Ahora, ¿qué hace un maestro? De la manera más sencilla te lo resumo. La tarea de un maestro es explicarnos qué quiere decir Dios a través de su palabra. Y no solo eso, nos dice qué nos quiere decir Dios hoy a través de su palabra, pero también nos está diciendo por qué sigue siendo importante hoy eso que se escribió cientos de años atrás. Y entonces, ¿qué hace? Coge un versículo, coge un pasaje, coge un capítulo, una carta, un libro y empieza a desglosarlo y a explicarlo cómo sigue siendo importante eso que Dios dijo hoy. Y no hay autoridad bíblica para decir algo por fuera de eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aprendemos a medida que vamos leyendo, la palabra de Dios crea, da vida, transforma. La palabra de Dios ordena lo desordenado, endereza lo torcido, convence. La palabra de Dios prevalece. Pues escrito, esta es la misma ayer, hoy y siempre. Amén. Pero la palabra de Dios también nos juzga. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pero la palabra de Dios también nos pide crecer. Y vuelvo nuevamente al primer versículo, primera de Pedro, capítulo 2, los primeros 3 versículos. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Muchos años atrás yo leí los evangelios. Bueno, lo he leído varias veces, pero de las primeras veces que yo lo leí, algo que a mí me marcó mucho, no fue tanto la vida, las enseñanzas, los milagros de Jesús, fue que mientras todo esto pasaba en la vida de Jesús, a medida que él iba creciendo, iban pasando cosas sobrenaturales y se iba viendo respaldo. Su mamá, María, dice la Biblia,
que ella fue atesorando todas esas cosas en su corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y a mí me encantó tanto, mira, yo creo que a mí se me salieron las lágrimas cuando yo leí eso, que yo dije, Señor, todo lo que pase también, no solamente conmigo, con las personas que tú pongas en mi camino, yo quiero atesorarlas en mi corazón. Y creo firmemente que así ha sido. Y por eso yo siento que tengo la información suficiente. De pronto, de cada vez que yo hablo con algunos de ustedes o con alguna de las chicas a las que yo le hago seguimiento, y tengo la información suficiente para decirles con toda seguridad, quiero que se sientan orgullosos, quiero que se sientan orgullosas del crecimiento que han tenido hasta ahora. Yo no solamente los oigo en esas llamadas que duran a veces 2 minutos o a veces 2 horas, yo los escucho atentamente y estoy guardando cada una de esas cosas en mi corazón. Y yo los escucho cuando de repente decían, ¿quién es Dios? ¿Será que esa persona puede hacer, ese Dios del que tú hablas, puede hacer esto por mí? Y no se quedaron con las preguntas, salieron a buscar respuestas y poco a poco la han venido encontrando. Yo quiero que tú te sientas orgullosa de todas esas veces que tú has dicho, ya yo no voy a ir más a ese lugar porque no me edifica, me atrasa, es retroceso para mí. Es como si mi pasado me estuviese jalando. Y yo amo a Dios y quiero hacer a partir de ahora lo que a Él le agrada. Yo quiero que tú te sientas orgulloso de todas esas veces que tomaste esa decisión radical, porque en Dios hay que tomar muchísimas decisiones radicales, de alejarte de personas que estaban siendo, que tú identificaste como piedra de tropiezo para ti. Y esto es importante, porque eso me dice que tú quieres ir a un nuevo nivel, quieres crecimiento, quieres expansión en todas las áreas. Y déjame decirte, para llegar a ese nuevo nivel que tú quieres, debes ir con las personas correctas. Debes ir con personas que también quieran llegar a ese nuevo nivel. Eso es diferente a evangelizar. Evangelizamos a los incrédulos, ¿verdad? Te estoy hablando de las personas con las que nos relacionamos íntimamente. Yo quiero que tú te sientas orgulloso de todas esas veces que la pereza casi te gana, pero tu amor por Dios y tu compromiso por las cosas de Dios fueron más grandes, fueron tan grandes que viniste el sábado, que viniste un domingo, porque yo sé que a veces no es fácil. De todas esas veces que tú dijiste, Señor, yo quiero evangelizar, quiero hablar de ti, y lo empezaste a hacer, pero no viste frutos, nada estaba pasando humanamente, y te cuestionaste, te desanimaste, dudaste, pero no te rendiste. Ahí sigues adelante. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú no eres el mismo de hace un año, no eres la misma persona de hace 6 meses. Así que yo te invito, te animo a que en esta tarde te sientas feliz, no importa lo que justo ahora, lo que en estos momentos esté pasando en tu vida. Yo te invito, te animo a que te sientas muy feliz, muy orgullosa del crecimiento que has tenido hasta ahora. No te compares con la persona de al lado, tú eres diferente, Dios no hace clones. Es tu tiempo, tu proceso. Pero también vengo a recordarte que viene mucho más de Dios para ti y empiezas a recibirlo justo ahora. Porque Él sigue presente, no estás solo, no estás sola. Eso lo demuestra la Biblia, Antiguo Testamento. Vemos a un Dios Padre que quiso hablar a su pueblo, pero su voz era muy fuerte, era muy santo. La gente al escucharlo audiblemente, moría de una. Entonces, ¿qué pasa? Porque Dios siempre quiere tener comunión con sus hijos. Levanta sacerdotes, levanta jueces, levanta reyes, levanta profetas. A cada uno con características muy diferentes y les habla de manera diferente, para un tiempo diferente, para hablarle a su pueblo en momentos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Dios te está levantando, Dios te está preparando, porque tú eres respuesta para otros en este tiempo, para esta generación. Eso fue Antiguo Testamento, Dios Padre, pero en el Nuevo Testamento vemos a un Dios Hijo, a un Dios hecho hombre, es decir, Jesús. Y lo vemos que haciendo milagros, lo vemos enseñando. 2 cosas diferentes que no se oponen, al contrario, se complementan. ¿Qué pasa cuando nosotros, yo te pregunto, qué pasa cuando nosotros vemos un milagro de Dios? Nos animamos, nos fortalecemos en fe,
si no creíamos? Creemos y creemos mucho más, ¿verdad? Nos llenamos de emoción al tope, se activa nuestra curiosidad. Pero cuando nosotros vemos a un Jesús enseñando, ¿qué aprendemos? Aprendemos, entre tantas cosas, que tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios tierno, que tiene emociones al igual que tú y que yo. Aprendemos que tenemos un Dios que le gusta sentirse amado por ti. Le encanta cada vez que tú lo buscas. Cada vez que tú dices, uy, tengo sueño, no, pero voy a orar. Cada vez que tú dices, tengo hambre, no, yo dije que hoy me iba a leer 3 capítulos de la Biblia, entonces, Señor, aquí estoy en mi cita contigo. Enamoras a Dios cada vez que haces eso. Pero también es un Dios que se entristece cuando tú te apartas, cuando tú te alejas de Él. Cuando tú escuchas la enseñanza, tú aprendes que el corazón de Dios puede ser conquistado y aprendes a manifestarlo, porque eso es diferente a que Él esté presente. La Biblia nos habla de un Dios omnipresente, quiere decir que Él está en todas partes, pero que Dios esté presente es diferente a que Dios se esté manifestando. Ponerte un ejemplo, estamos aquí, un grupo de 5 chicas, y alguien dice, ahí hay una cantante, pero pasan las horas y pues nosotros estamos hablando, o sea, aquí hay un cantante, pero no sabemos quién es. Hasta que esa persona empieza a cantar, se está manifestando. Ahí es cuando nosotros reconocemos, ok, esta es la cantante de quien nos estaban hablando. Exactamente lo mismo sucede con Dios. Él está en todas partes, está en nuestra iglesia, está en las otras iglesias, está en tu casa, está con tu familia a 1 kilómetro de distancia. Pero debes manifestarlo. Lo manifiestas cuando su presencia está ahí. Tú lo manifiestas cuando lo llamas, cuando lo buscas, cuando lo adoras de la manera a que a Él lo agrada. Y es ahí donde empiezan a temblar, donde empiezas a llorar, donde empiezas a sentir esa paz sobrenatural, donde empiezas a sentir que alguien está hablando a tu espíritu, no te lo estás inventando, te lo confirmo, es Dios hablándote directamente. Así que no dudes. Cuando tú lees esas enseñanzas, te das cuenta que tú eres una persona especial para Dios, que lo que Dios hace contigo es único. Así como en el Antiguo Testamento, cada sacerdote que levantó, cada juez, cada profeta, cada rey, ninguno fue igual. ¿Por qué? Porque Dios no hace clones. Exactamente pasa contigo. La forma en la que tú oras, la forma en la que tú le hablas a otros de Dios, la forma en la que tú mismo, tú misma hablas de Dios, es única. No te compares, porque esta persona ora así, porque esta persona hace esto. No. De día, de noche, de madrugada y de tarde le hables pocas palabras, muchas palabras, a través de tu voz, mientras vas cantando, hablando, mientras vas escribiendo. Es especial para Dios, así que debería ser especial para ti. Mira, tú puedes conquistar el corazón de Dios y eso es, no sé si lo sabías, pero lo podemos conquistar es porque Él nos conquistó a nosotros primero. Yo recuerdo muchísimos años atrás, yo era nueva aquí en la iglesia y me marcó mucho, fue una frase súper cortica. A través de Dios, en medio de una profecía, de una administración, se le acerca un joven, un hombre joven, y yo seguramente la profecía fue mucho más larga, pero yo lo único que recuerdo es, déjame ser tu vallenato. Fue lo que le dije, y a mí esas palabras me marcaron tanto, porque me recuerdan mucho a lo que Dios también me dijo a mí al inicio. Quiero ser tu vitamina. Yo voy a ser tu vitamina. De pronto la persona de Dios no entendía por qué me lo estaba diciendo. Yo no estaba mal, digamos, de exámenes de sangre ni nada de eso. Pero cuando yo llego a la iglesia, imagínate, como 4 días después de haber enterrado a mi mamá, estaba súper reventada con mi papá, mi autoestima estaba por el piso, estaba en una universidad que no me gustaba, en una carrera que no quería, y es muy difícil que a uno le vaya bien en una carrera que a uno no le gusta. Yo estudié administración de empresas, pero yo quería ser psicóloga. Y me dio durísimo. Es más, me dio tan duro que yo perdí un semestre. Con eso te digo todo. Me gradué 6 meses después. Un chico me acababa de romper el corazón. Estaba en lo peor de lo peor.
y mentalmente yo no podía. Sí, o sea, yo sentía que ya yo no podía, y estaba como en lo más profundo de mi vida, en el momento más oscuro, la verdad. Y este chico tomaba, un hombre del mundo, yo era una mujer del mundo, y yo empecé a tomar. Y cuando yo empiezo a conocer a Dios, Él viene con lazos de amor a abrazarme, a cuidarme, a sanarme, a todo. Pero al poco tiempo yo me doy cuenta que hay muchas cosas, que Dios me ama, pero que había muchas cosas de mí que no le agradaban. Y poco a poco Él me las fue haciendo saber. Y yo, por el amor que ya le estaba empezando a coger, porque lo amo con locura, yo empecé a renunciar por amor a Él absolutamente todas esas cosas, incluyendo al alcohol, que era algo que a mí me costó. Y de hecho fue de las cosas que a mí más me cuestan. Y reconozco que hasta hoy, que hasta hoy puede existir esa tentación. Y me he vuelto tan radical en las cosas de Dios por amor a Él, que yo soy testigo. Siempre que yo voy a hacer mercado, yo me huelo como ese pasillo, esa fila. Y si voy a buscar algo y la señora me dice, no, está en ese pasillo, mira, yo entro mirando hacia el piso. Es la verdad. Y me causó, mira, yo estaba tan mal que mentalmente yo no podía concentrarme. Yo decía, me van a terminar echando a la universidad, yo voy a perder el cupo. Y ahí es donde yo digo, voy a buscar una medicina, yo necesito algo como para mantenerme cuerda, porque me estoy como volviendo loca. Y ahí es donde viene Dios y me dice, no necesitas medicina, yo soy tu vitamina. Amén. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, nos habla de la creación del mundo. Nos muestra un Adán y un Eva. Vemos a un Dios que le está diciendo, come de todo menos de los frutos de ese árbol. Pero el versículo 8 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Qué pasa aquí? Ya un Adán y una Eva habían hecho lo prohibido, comido el fruto del único árbol que Dios les dijo, no coman de ahí. ¿Qué pasa? Entra el pecado. Y quiero hablarte un poco de esto, porque el pecado rompe nuestra comunión con Dios, nos llena de culpabilidad, pero reconocer ese pecado, esa falta y pedir perdón, la restablece. Así como dije al inicio, estamos en una serie que se llama Crecimiento y Expansión, pero también estuvimos hablando de alimento espiritual, alimento no adulterado. Por eso yo quiero cerrar el mensaje de hoy diciéndote, ¿de qué te estás alimentando? ¿Estás alimentando tu carne o estás alimentando al espíritu? Si tú estás alimentando tu carne, pues eso es lo que te va a dominar. Si estás alimentando tu espíritu, eso es lo que va a reinar en tu vida. Lo sabes porque, por ejemplo, estando en una conversación, viene alguien, te lanza una palabra hiriente, te provoca. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Sale otra vez ese viejo hombre? ¿O tú dices, no, ya yo no soy así? Eso es para que más o menos te midas. Si nosotros no soltamos eso y seguimos agarrados al pasado, allá vamos a quedarnos. Y tú tienes más futuro que pasado. Es el tema de esta prédica. Por eso la invitación de esta tarde te la resumo así. Abandona el pecado para que puedas restablecer tu comunión con Dios, puedas ver la manifestación en tu vida y puedas crecer y expandir de tal manera que puedas cumplir lo que Él quiere para ti. Un pecado que Él ha hablado directamente a tu corazón y que ha venido pasando el tiempo y lo ha venido apartando, ignorando. Es un recordatorio de parte de Dios para ti. Abandona ese pecado oculto, restablece tu relación con Dios y avanza hacia lo que Él tiene para ti, pues lo que viene es crecimiento y expansión.